la semana 14. En la clase anterior ya habíamos hablado de la oración, de su definición, habíamos hablado del sujeto, de clases de sujeto, del predicado, clases de predicado y de los complementos. Esos puntos que se trató nos va a servir para comprender las siguientes clases de oraciones. Tenemos ahora la oración en su clasificación. Tenemos que la oración según el grado de complejidad, la oración se clasifica en bimembre simple y bimembre compuesta. Bimembre simple presenta un verbo flexionado, quiere decir verbo conjugado, o una perífrase verbal. Expresa una idea. Ese es el concepto de la oración bimembre simple. Por ejemplo, hemos seleccionado las figuras de animales. Hemos seleccionado, ahí hay una perífrasis verbal. El sujeto es tácito. ¿Reparaste la computadora? En este caso, el verbo es único. Hay un solo verbo. En la anterior hemos seleccionado es una perífrasis verbal, cuyo verbo principal es seleccionar. El siguiente ejemplo, caminemos con cuidado. Caminemos es un solo verbo, conjugado, flexionado. Caminemos con cuidado. Entonces nos damos cuenta que la oración simple tiene un solo verbo, una sola idea. La oración bimembre compuesta presenta dos o más proposiciones, expresa dos o más ideas. Por ejemplo, guardé los lapiceros que me diste ayer. Guardé los lapiceros que me diste ayer. Guardé es un verbo, diste es otro verbo. Hay dos ideas. Señor, ingrese al auditorio principal. Señor, ingrese al auditorio principal. Concluí mis estudios, me otorgaron el certificado. Debe ser, ingresé al auditorio principal. Concluí mis estudios, me otorgaron el certificado. Rocío trabaja en Miraflores. Dora en Los Olivos. Dora en Los Olivos. Entonces nos damos cuenta que tenemos acá las oraciones con dos verbos, dos ideas. Tenemos un primer ejercicio. A ver, les voy a dar unos 2 minutos para que desarrollen el ejercicio de aplicación número 1. Marque la alternativa en la que la oración es bimembre simple. 1 minuto para cada número y luego lo verificamos.
A ver, dice, marque la alternativa en la que la oración es bimembre simple. Ella propuso que la reunión sea el sábado. Ahí observamos dos verbos. Propuso que la reunión sea. Proponer y ser es compuesta. Están pidiéndonos bimembre simple. Ana viajará en octubre. Luis en noviembre. Viajará es un verbo. Y hay una coma elíptica que reemplaza al verbo. Es oración compuesta. Yuxtapuesta. Camilo viajará el lunes. Oscar el sábado. Ahí hay una proposición separada por el punto y coma, dos proposiciones. Hay una coma elíptica, también es oración compuesta. Liz está contenta, dos puntos, obtuvo una beca integral. Acá tenemos también una oración yuxtapuesta, cuyas proposiciones están separadas por dos puntos. Los niños estaban comiendo las galletas. Estaban comiendo es el núcleo y el verbo principal es comer. Estaban es un verbo auxiliar que está sirviendo para formar la perífrasis verbal. La respuesta es la E. En el 2, seleccione la opción en la que hay oración bimembre compuesta. Mi hermano suele visitar a sus compañeros de promoción. Mi hermano suele visitar. El núcleo es suele visitar. Entonces es una oración simple. El verbo principal es visitar. Los visitantes tuvieron que caminar por esa quebrada. Los visitantes tuvieron que caminar. Todos tuvieron que caminar, es el núcleo. El verbo principal es caminar. Es una perífrasis verbal. Oración simple. Alumnos deben desarrollar el examen en 2 horas. Deben desarrollar. También es el núcleo, deben desarrollar. El verbo principal es desarrollar. Acá hay perífrasis verbal. D. Eduardo ha de participar en la competencia. Eduardo ha de en la competencia atlética. Ha de participar. Acá también una perífrasis. Ha de participar. Esa es perífrasis verbal. El verbo principal es participar. Mientras que ella escuchaba música, él leía una novela. Acá tenemos dos proposiciones, dos verbos, escuchar y leer. Entonces la respuesta es la E. Clases de oraciones. Continuamos con las clases de oraciones. Ahora, la clasificación siguiente se refiere según la naturaleza gramatical del predicado. Según la naturaleza gramatical del predicado. Nosotros ya tenemos conocimiento que hay dos clases de predicado. Predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal presenta verbo copulativo más complemento atributo. Y el predicado verbal presenta verbo predicativo y puede recibir complementos. Verbo predicativo y puede recibir complementos. ¿Qué clase de complementos? Objeto directo, indirecto, circunstancial, agente predicativo. Los ejemplos del predicado nominal nos van a demostrar que todas tienen verbo copulativo. Por ejemplo, esos jóvenes son ágiles. El verbo copulativo es ser. El hombre sostiene la caña de pescar.
El hombre sostiene la caña de pescar. Acá tenemos, en el caso de esta oración, no encontramos el verbo copulativo. Ahora, el vestido de la dama es hermoso. El vestido de la dama es hermoso. Ahí está el verbo copulativo ser. Entonces, la primera y la tercera oración cumplen con la denominación de verbo copulativo y verbo y complemento de atributo. El predicado verbal presenta verbo predicativo y puede percibir complementos. Ejemplo, el niño está bebiendo una naranja. Está bebiendo una naranja. Beber es el verbo, por lo tanto es predicativo. Mi amiga fue vacunada ayer. Fue vacunada ayer. El verbo principal es vacunar. El zapatero está cortando la suela. Cortando es el verbo principal. Entonces el predicado es verbal. Nos damos cuenta entonces la diferencia entre el predicado nominal y el predicado verbal. Nos damos cuenta que quien configura la clase de predicado es el verbo. Oraciones de predicado verbal. El predicado verbal nos da oraciones, como son la transitiva, la reflexiva, la recíproca, la intransitiva, la activa, la pasiva refleja y la impersonal. Repetimos. Transitiva, reflexiva, recíproca, intransitiva, activa, pasiva. Entonces, completamos diciendo también hay oraciones pasivas, refleja, impersonal. Hablemos y veamos los ejemplos de la oración transitiva. Presenta verbo transitivo y objeto directo. Puede tener objeto indirecto. El barbero afeita a un joven. Transitivo. Los verbos transitivos complementan su significado con objeto directo. Las amas de casa compraron carne, verduras y pescado en este mercado. Compraron carne, verduras y pescado. Un objeto directo. Susana felicitó a su amiga, Dora. ¿Solicitó a quién? ¿Felicitó a quién? A su amiga Dora. Objeto directo. En el caso del anterior, las amas de casa compraron carne, objeto directo, verduras, objeto directo, y pescado, objeto directo, en el mercado es circunstancial, de lugar. Verbo reflexiva. Oración reflexiva. Presenta verbo transitivo y objeto directo. Puede tener objeto indirecto. Expresa que la
acción afecta a quien la realiza. Expresa que la acción afecta a quien la realiza. El joven se vendó las manos. Él mismo se vendó las manos. Su hermana se pintó los labios. Su hermana se pintó los labios. Maribel se lava las manos con jabón y agua. Nos damos cuenta que expresa que la acción afecta a quien la realiza. Recíproca. Presenta verbo transitivo y objeto directo. Puede tener oí. Puede. Expresa que la acción es realizada mutuamente. Ramiro y Elena se abrazaron fuertemente. Gustavo y Aurora se estiman mucho. Mariana y Ramiro se miran tiernamente. Acá nos damos cuenta que trabaja el pronombre se, pero se nota que hay correspondencia bilateral. Por eso se puede decir también recíprocamente. Ramiro y Elena se abrazaron recíprocamente. Gustavo y Aurora se estiman recíprocamente. Mariana y Ramiro se miran tiernamente o recíprocamente. Oraciones de predicado verbal, continuamos. La intransitiva, oración intransitiva, presenta verbo intransitivo. Puede tener complementos circunstanciales. Los caballos corren velozmente. Corren velozmente, es modo, circunstancial de modo. Mis amigos viajarán en ese ómnibus. Ómnibus es medio. Sus primos llegaron en ese avión. Sus primos llegaron en ese avión. También es medio. La oración activa presenta sujeto activo y verbo transitivo o intransitivo. El técnico repara las computadoras. Acá el sujeto está realizando la acción. Luciana compró las frutas en el mercado. Luciana compró las frutas en el mercado. Acá tenemos analizando, hay objeto directo de las frutas, luego en circunstancial, mercado, circunstancial del lugar, el anterior. El técnico repara las computadoras, repárala como objeto directo. El hombre usa un terno azul. Nos damos cuenta que el sujeto está realizando la acción. El hombre usa un terno azul. La oración pasiva presenta sujeto pasivo, perífrasis verbal en voz pasiva y complemento agente. El terno azul fue confeccionado por el sastre. Fue confeccionado por el sastre. Perífrasis verbal. Las frutas fueron compradas por Luciana. Fueron compradas. Perífrasis verbal. La computadora es reparada por el técnico. Entonces nos damos cuenta que la pasiva presenta sujeto pasivo o paciente. Presenta perífrasis verbal en voz pasiva y complemento agente. La oración pasiva refleja, presenta el pronombre se,
verbo transitivo en plural y frase nominal en plural. Se mancharon los vestidos de la niña. Se mancharon. Se oxidaron las rejas metálicas. Se rompieron las copas. Se rompieron las copas. No observamos el pronombre se, observamos el verbo en plural y observamos que la frase nominal también está en plural. Los vestidos de la niña. Los vestidos de la niña es una frase nominal que está en plural. Se oxidaron las rejas metálicas. Las rejas metálicas está en plural. Se rompieron las copas, frase nominal en plural. Tenemos ahora la impersonal. La oración impersonal carece de sujeto y tiene verbo impersonal en tercera persona del singular. En tercera persona del singular. Observamos oraciones defectivas de sujeto. Hacía demasiado calor. El verbo hacer es un verbo personal. Había muchas piedras en el camino. El verbo había o haber impersonal. Granizó mucho en este pueblo. Granizó. Es un verbo relacionado con los fenómenos de la naturaleza, es impersonal. Amigos, ya es tarde. Ya es tarde. La impersonal propia se caracteriza porque lleva el pronombre se más verbo en singular. Verbo en singular. Se come bien en ese restaurante. Observamos el pronombre se, el verbo en singular. Se viaja cómodamente en este ómnibus. Se, pronombre y el verbo en singular. Se camina bien por esta calle. Se camina bien por esta calle. Se, pronombre y camina en singular. Entramos al ejercicio de aplicación número 2. A ver, unos 5 minutos para que puedan desarrollar este ejercicio que dice identifique la clase de cada una de las oraciones de predicado verbal. Quiere decir que acá vamos a encontrar oraciones activas, pasivas, reflexivas, recíprocas, impersonales, etcétera, etcétera.
Muy bien. Nos pide identifique la clase de cada una de las oraciones de predicado verbal. El alumno se ha abrigado con una casaca nueva. Acá la acción del sujeto regresa a él mismo, pero por lo tanto es reflexiva. Se entregó libros a los alumnos de este colegio. Se entregó libros a los alumnos de este colegio. Se, pronombre y el verbo está en singular, personal propio. Estos sobres fueron traídos por el mensajero. Estos sobres fueron traídos por el mensajero. Fueron traídos, hay perífrasis verbal, es una oración pasiva. Oración pasiva. Esos dos hombres se insultaron ayer. Se insultaron. La acción fue recíproca. Entonces la oración es recíproca. El carpintero confeccionó esta mesa rectangular. ¿Qué confeccionó esta mesa rectangular? Ahí tiene objeto directo, transitiva. Los alumnos ya salieron de las aulas. Salieron de las aulas, un circunstancial del lugar, intransitiva. Juliana ha comprado una manta de lana. ¿Ha comprado qué? Una manta de lana. Transitiva. Objeto directo, una manta de lana. Juan y David se felicitaron por la victoria de su equipo. Se felicitaron. La acción fue recíproca. Anoche hubo muchas personas en este parque. Hubo, el verbo haber, impersonal. Había granizado mucho en esta zona andina. Había granizado. Había, verbo impersonal. Clases de oraciones según la actitud del hablante. Según el propósito o la intención comunicativa del emisor, las oraciones son de las siguientes clases: enunciativa, interrogativa, dubitativa, exclamativa, imperativa, desiderativa.
Repito, enunciativa, interrogativa, dubitativa, clamativa, imperativa, desiderativa. Cuando hablamos de la enunciativa, puede ser la oración afirmativa o negativa. Mis primos están en el parque. Los bomberos apagan el incendio. Desiderativa. Me gustaría viajar a Huancayo en tren. Me gustaría viajar a Huancayo. Hay un deseo ahí. Ojalá mis amigos tengan buen viaje a Tumbes. Ojalá. O sea, también ahí se nota el deseo del emisor. La imperativa. Amigos, observen este bello paisaje. Amiga, lee este aviso periodístico. Se nota que hay orden, hay mandato. La oración dubitativa. Posiblemente compre polos en esta tienda. Tal vez asista a la asamblea de socios de mi club. Vemos ahí que no hay seguridad, pues está en duda. Ahora, la exclamativa. La exclamativa se puede presentar en forma directa y en forma indirecta. Directa cuando está entre signos, indirecta cuando no lleva signos la oración. Veamos los ejemplos de oraciones exclamativas directas. Cuánto me alegra que me visites, amiga. Es directa. Obtuve una beca integral en junio. La indirecta. Me impactó cómo se encontraba tu primo. No te imaginas cuánto he aprendido en este ciclo. Sabemos que la exclamativa directa va entre signos de exclamación y la indirecta entre lleva pronombre interrogativo, pero ya no lleva los signos. La interrogativa se presenta en directa e indirecta, pero en la directa hay directa total y directa parcial. Para hacer directa total, tiene que llevar signo de interrogación y su respuesta será sí o no. Por ejemplo, ¿comprarás frutas en el mercado? La respuesta puede ser uno de estos, sí o no. La directa parcial, la interrogativa directa parcial. ¿Qué comprarás en este mercado? ¿Qué comprarás en este mercado? Acá lleva ya un pronombre. Es interrogativa directa parcial. También se denomina oración pronominal por llevar pronombre. Ahora la indirecta. También se presenta en forma total y parcial. Total. Dime si estuviste en la feria dominical. Dime sí. Acá lleva una conjunción completiva. Si estuviste en la feria dominical. Y la parcial lleva pronombre. Dime quiénes participaron en el concurso de canto. Dime quiénes participaron en el concurso de canto. Entonces, tenemos ya
definidas las oraciones según la actitud del hablante. Antes de desarrollar las enunciativas, pueden ser afirmativas o negativas. Las desiderativas expresan deseo. El emisor expresa su deseo. Las marcas puede ser ojalá, me gustaría. La imperativa expresa orden, mandato o súplica. O sea, no hay seguridad. Las marcas son posiblemente, tal vez, quizás, de repente, etc. La exclamativa es la manifestación del estado de ánimo del emisor. Sabemos que todos los seres humanos nos alegramos, nos expresamos alegremente y esa expresión hace que utilicemos los signos de exclamación y también la entonación. Le damos énfasis. La indirecta no lleva signos, pero lleva pronombres. Estos pronombres también están dando la categoría de exclamar, de admiración. Interrogativa se llaman también oraciones indagativas, que buscan siempre una respuesta. Esa respuesta lo pueden lograr ya sea en forma directa o indirecta. Si es en forma directa puede ser total o parcial, y si es indirecta también total o parcial. En la indirecta total hay un detalle, debe llevar el sí, sí, conjunción completiva. Y en la parcial debe llevar pronombre. Pero esta indirecta total o parcial, ya constituye una oración compuesta. Una oración compuesta. Observamos los verbos. Dime si estuviste, dime y estuviste. En la parcial, dime y quién, dime y participaron. Sí. Vamos a dar también unos 2 minutos para que desarrollen este ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Identifique las clases de oración según la actitud del hablante. Identifique las clases de oración según la actitud del hablante. 2 minutos para que desarrollen y luego comprobamos.
Vamos ahora. Identifique las clases de oración según la actitud del hablante. ¿Te ha agradado esta mazamorra morada? Esta oración hay que ver la intencionalidad del autor o del emisor. Cuando dice, ¿te ha agradado esta mazamorra morada? El receptor dirá sí o no. Por lo tanto, es una interrogativa directa total. Dice, Iris preparó una ensalada de fruta en mi casa. Está afirmando, es una enunciativa. C. Tal vez realice un viaje a Villarrica en octubre. Tal vez, ahí está la marca de tal vez. Es dubitativa. D. Dime cuándo solicitarás un nuevo pasaporte. Ahí encontramos un pronombre interrogativo. Dime cuándo, pero también observamos que no tiene signo de interrogación ni de admiración. Esta es indirecta. Interrogativa, oración interrogativa indirecta parcial. Indirecta parcial. Ojalá puedas asistir al concierto. Ojalá pueda asistir al concierto con ustedes. Es desiderativa. Desiderativa. Ojalá. Para Sara. ¿Cómo ha mejorado tu estado de salud? Esa es exclamativa. Exclamativa directa. La G. Dime cuántos años tiene Fernando. Es una interrogativa. Dime cuántos años tiene Fernando. Es interrogativa indirecta parcial. Quizás participe en el campeonato de fulbito. Es dubitativa. Entonces, según la intencionalidad, según el propósito, se clasifican pues las oraciones en dubitativas, desiderativas, exclamativas, interrogativas, etc. Continuamos. Clases de oraciones compuestas. Tenemos un cuadro acá que nos orienta perfectamente. Oración simple y oración compuesta. En la oración simple, por ejemplo, Lucía ha tejido esta chupa azul.
ha tejido. Solo verbo. En la compuesta. En la compuesta. Dice, Pablo espera. Pablo espera contar con tu apoyo. Pablo espera contar con tu apoyo. Acá tenemos, esta es una oración compuesta, sustantivo. Las camisas que compré son finas. Esta es una oración compuesta adjetiva. Que compré, esa es la subordinada. La proposición adjetiva. Ahora, si sientes frío, usa esa casaca gruesa. Si sientes frío, usa esa casaca gruesa. Si sientes frío, esa es una adverbial, condicional. Entonces acá nos damos cuenta que la compuesta es porque ya sabemos que tiene más de un verbo, más de una idea, pero se subdivide en oración sustantiva, en oración adjetiva y en oración adverbial. Adverbial. La oración compuesta tiene una subclasificación. Hay oraciones coordinadas y hay subordinadas. Las coordinadas pueden ser las conjuntivas y las yuxtapuestas. Y las subordinadas, las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Si hablamos de la coordinada conjuntiva, es porque su proposición estará unida con una conjunción coordinante. Si hablamos de una yuxtapuesta, es porque sus proposiciones estarán separadas, ya sea por una coma, por un punto y coma o por dos puntos. Veamos los ejemplos de conjuntiva. Mario pinta un cuadro y Javier escribe poemas. Hay dos proposiciones. La I es la conjunción copulativa. La conjuntiva, entonces nos damos cuenta que las proposiciones están unidas por una conjunción, la cual debe ser coordinante. O sea, puede ser copulativa, puede ser disyuntiva, puede ser adversativa, puede ser distributiva, puede ser hilativa, puede ser explicativa. La yuxtapuesta, ya dijimos que las proposiciones se separan por coma, punto y coma y dos puntos. Acá el ejemplo dice, Ignacia
Una pequeña interrupción con la luz. Ya restituimos y continuamos. Estamos viendo los ejemplos de las oraciones coordinadas y las subordinadas. En las coordinadas decíamos que las conjuntivas, las proposiciones están unidas por una conjunción. Esta conjunción tiene que ser coordinante, ya sea copulativa, disyuntiva, adversativa, explicativa, distributiva, hilativa, etc. Dice, Mario pinta un cuadro y Javier escribe poemas. La I es una conjunción copulativa. Ahora la yuxtapuesta, vemos, Ignacio repara televisores, punto y coma. Nicolás pinta paredes. Ahí están las dos proposiciones separadas por un punto y coma. En el caso de las oraciones compuestas, subordinadas, pueden ser sustantivas. Vale decir que la proposición subordinada cumple la función del sustantivo. Como por ejemplo, Pablo espera contar con tu apoyo. Pablo espera contar con tu apoyo es la proposición subordinada que está desempeñando la función de sustantivo. Las camisas que compré son finas. Las camisas que compré es una proposición subordinada adjetiva, por lo tanto la oración es adjetiva. Y tenemos, si tienes frío, usa esta casaca gruesa. Si tienes frío es la proposición subordinada, está desempeñando la función de un adverbio. ¿Qué adverbio? Es una adverbial condicional. Oraciones compuestas coordinadas, conjuntivas. Vamos a repetir, pero con ejemplos. La copulativa. El profesor explica el tema y los alumnos escriben en sus cuadernos. Está la conjunción I. Conjunción copulativa. La disyuntiva. Miguel irá a la feria con su padre. Permanecerá en casa. La disyuntiva. Miguel irá a la feria con su padre o permanecerá en casa. Está la conjunción disyuntiva o. En algunos casos, para evitar la cacofonía, la O puede ser reemplazada por U. Y de igual manera, la Y puede ser reemplazada por E para evitar la cacofonía. La cacofonía es un mal sonido, un sonido desagradable al oído. No puedo decir, por ejemplo, naranjas y higos. Tengo que decir naranjas e higos. En el caso de la O, tengo que decir, por ejemplo, reemplazo, para no repetir, reemplazo la O por U. Salvo error o omisión, no. Salvo error u omisión. Ahí sí. Ahora, en el caso del distributivo, los campesinos ya quitan la maleza, ya podan las plantas. La distributiva está en ya, ya. La ilativa, los obreros han trabajado intensamente, con que irán a descansar. Con que irán a descansar.
Esta es una hilativa. La hilativa va a ser con que, va a ser luego, entonces, por consiguiente, etc. Adversativa. Los jugadores entrenaron durante varios meses, pero no obtuvieron el campeonato. Adversativa. La conjunción adversativa, pero no obtuvieron el campeonato. La explicativa. Mis amigos no se conforman con la clase, es decir, repasan las lecciones. Hay un detalle en las oraciones coordinadas conjuntivas, como en las oraciones justapuestas, que las proposiciones son iguales, es decir, no hay diferencia sintáctica, no hay diferencia jerárquica. Vamos con la proposición 1 más proposición 2 están separadas por signos de puntuación, después de la coma, punto y coma, 2 puntos. La proposición es separada por la coma. Por ejemplo, Eduardo se levanta temprano, se asea, toma desayuno, coge su mochila, sale presurosamente a la calle. Ahí se han unido varias proposiciones. Quien está separando las proposiciones viene hacia la coma. En el caso de las proposiciones separadas por el punto y coma, Adriana redactó la monografía. Laura, coma, el resumen de este capítulo. Hay una coma que se llama coma elíptica, que está sustituyendo al verbo. En el caso de las proposiciones separadas por 2 puntos, Federico está muy contento. Su proyecto de investigación está muy contento. Punto y coma, 2 puntos. Federico está muy contento. 2 puntos. Su proyecto de investigación fue aprobado. Ahí está la consecuencia. Los 2 puntos están separando a las proposiciones. Ejercicio 4. A ver, unos minutos, máximo 5 minutos, para que resuelvan este ejercicio.
Vamos a desarrollar este ejercicio. Reconozca las clases de oración compuesta coordinada. Para ello debemos saber que la oración debe estar con una conjunción coordinante. Inés trabaja en un salón de belleza. Punto y coma, Lucía vende sábanas. Ahí está. El punto y coma separando las proposiciones es una oración coordinada y justapuesta. B. Hugo estaba cansado en la oficina, pero continuó trabajando. Acá encontramos la conjunción pero.
es una conjunción adversativa. Entonces, tenemos que decir que es una conjuntiva adversativa. C. Hace mucho frío, por consiguiente, usaré este abrigo. Hace mucho frío. El verbo hacer. Por consiguiente, ahí tenemos, por consiguiente es una ilativa. Conjuntiva ilativa. Lee con mucha atención el texto o no lo entenderás. O de la conjunción es una conjuntiva, disyuntiva. El panadero ya hornea los panes, ya prepara bocaditos. Ya, esa es la conjunción distributiva. F. El tío de Miguel repara computadoras y tapizamuebles. Y la conjunción copulativa. Conjuntiva copulativa. Descansaré mañana. 2 puntos. He trabajado mucho durante varios días. Ahí es yuxtapuesta. Ese hombre coge los objetos ajenos. Esto es cleptómano. Cleptómano. Esta es conjuntiva explicativa. Bien. Estamos proyectando las 4 preguntas para que las puedan desarrollar. Voy a dar, a ver, 1 minuto para cada pregunta. 4 preguntas, 5 minutos para las 4 preguntas.
Vamos con la primera pregunta, con la número 3. Dice, la oración puede ser de dos clases, de predicado nominal y de predicado verbal. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa que corresponde a los enunciados que presentan oración de predicado nominal. Vale decir que hay que buscar la oración que tenga verbo copulativo. Entonces encontramos en la una, dice, Leonela tiene que ser más perseverante. Tiene que ser. Ahí hay el verbo principal, es ahí ser. Es ahí tiene el predicado nominal. En 2, señor, usted debe ser vinculado, debe ser vacunado mañana. Usted debe ser vacunado. El verbo principal acá es vacunar. El verbo es predicativo. Ahora, hemos estado clasificando las láminas. Acá el núcleo es estado clasificando. Clasificar es el verbo. 4. El hermano de Inés ha sido sugerente. Acá ha sido el verbo ser. En consecuencia, las respuestas están en 1 y 4. 1 y 4 vale decir la C. Los enunciados 1 y 4 constituyen oraciones de predicado nominal porque presentan verbo copulativo y complemento atributo. La oración de predicado verbal presenta verbo predicativo como núcleo y según la clase de verbo puede ser clasificada como transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, activa, pasiva, pasiva, refleja o impersonal. Según esta aseveración, relacione la columna de oraciones de predicado verbal con la de su clasificación correspondiente. Acá, ha granizado demasiado. Ha granizado demasiado. Ahí, granizado es un verbo impersonal relacionado con los fenómenos de la naturaleza. 2. Diana se pintó las uñas. Se pintó las uñas. Esa es reflexiva. 3. Ayer visité a mi abuela. Visité a mi abuela. ¿Visité a quién? A mi abuela. Ahí es transitiva. Tal vez viaje a Tumbes. A Tumbes, tal vez. Es intransitiva. Tiene circunstancial a Tumbes, circunstancial de lugar. Por lo tanto, la respuesta es la D. 1 con D, 2 con C, 3 con B, 4 con A. Pregunta 7. Según la actitud del hablante, la oración puede ser clasificada como enunciativa, desiderativa, interrogativa, dubitativa, imperativa y exclamativa. De acuerdo con esta afirmación, correlacione la columna de los enunciados con la de su clasificación correspondiente, según el criterio referido, y marque la opción adecuada. Posiblemente viaje en noviembre. Posiblemente viaje en noviembre. Veamos con cuál se debe correlacionar. Posiblemente es dubitativa. Posiblemente. Lea estos libros editados en Chile. Lea estos libros. Es imperativa. Imperativa. 3. Me gustaría radicar en Arequipa. Radicar en Arequipa. Acá es desiderativa. Dime dónde compraste este polo.
es interrogativa. Interrogativa. Entonces la alternativa de solución o de respuesta es la C. C. 1 con C, 2 con B, 3 con D de dado y 4 con A. Entonces, según la clasificación de la oración compuesta, coordinada conjuntiva, correlacione la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente. La 12. No trabajará este año, sino estudiará en este instituto. Ahí no trabajará en este año, sino estudiará en este instituto. Ahí es adversativa, sino adversativa, o sea, con B. 2. Enrique, debes alimentarte bien o estarás desnutrido. Ahí es disyuntiva o por la confusión o disyuntiva. En la 3, esta 3 vamos a cambiarla porque no está bien. Esta es una ilativa, no coincide con las que debe correlacionar. Vamos a cambiar acá. Samuel, coma, tu hermano no bebió licor ni fumó en la fiesta. Repito, si están copiando. Samuel, coma, tu hermano no bebió licor ni fumó en la fiesta. Entonces ahí sí es copulativo por la conjunción copulativa ni. En 4, José, ora, estaba en mi casa, ora trabajaba en el taller. Ahí es distributivo. Por lo tanto, la respuesta está en la letra E. 1 con B, 2 con C, 3 con D, 4 con A. Ya se desarrollaron las 4 preguntas. Vamos a regresar a la 1. Según el grado de complejidad, la oración bilingüe es simple o compuesta. La primera carece de preposiciones, la segunda sí lo presenta. Según esta aceleración, seleccione la opción en la que hay una oración bilingüe simple. Veamos. En la 1 dice, Micaela no sabe lavar manteles. Estamos buscando en la 1. ¿Qué nos están pidiendo en la 1? Según esta aceleración, seleccione la opción
en la que hay una oración viniendo simple, viniendo simple. La A dice, Micael no sabe verdad, acá hay dos dedos, es compuesta, compuesta. En la B, Rosaura prometió retornar pronto, hay dos dedos, compuesta. En la C, mis amigos esperan obtener becas, dos dedos, esperan de obtener, compuesta. En la D, Patricia tiene que viajar mañana, tiene que viajar, es experiencia verbal. Y luego, Olympias tiene que viajar, y viajar es el verbo que manda. Es oración simple. Mauricio informó que vivirá en Ica, informó un verbo, vivirá otro verbo, compuesta. Toda la respuesta está en la C, la respuesta está en la D. D. La oración Patricia tiene que viajar mañana. Es simple porque presenta perífrasis verbal. Expresa una idea y carece de preposiciones. La 2 dice, la oración compuesta está conformada por dos o más proposiciones. De acuerdo con esta aseveración, marque la alternativa en la que hay oración compuesta. La oración compuesta. Mis amigos han de viajar pronto a Montego. Esta es oración simple, muy perífrasis. Varios turistas italianos han llegado a la ciudad, también perífrasis, simple. Cada tiene que tejer una chompa para Susana. También es verbo, también es perífrasis verbal. La de Irma nos recomendó que veamos esta película. Hay unos verbos, es oración compuesta, es la respuesta. Elena está preparando una ensalada de frutas. Está preparando una ensalada de frutas. Está preparando una ensalada de frutas. Simple. Entonces la B es la respuesta. La oración Irma nos recomendó que veamos esta película. Es compuesta porque presenta dos proposiciones. Irma nos recomendó. Dos, que veamos esta película. La P ya está desarrollada. Pasamos a la 4 también está desarrollada. La 5. La 5. Las oraciones intransitivas son aquellas que presentan verbo intransitivo, por lo que no requieren objeto directo. Según ello, marca la alternativa en la que hay oración de esta clase. Ayer enviamos los documentos. Ayer enviamos los documentos. Nos están pidiendo que señalemos la oración de esta clase, la oración intransitiva. Cuando dice los documentos es objeto directo, es transitivo. En la B, acompañaré a mis hermanos. A mis hermanos, también es transitiva. C, ellos han de viajar a Cajamarca. Ellos han de viajar a Cajamarca. A Cajamarca es el potencial del lugar. Entonces, esa es la respuesta. La D, Daniel estaba reparando la cocina. Es transitiva, porque la cocina es objeto directo. La mañana te encargaré la separata. Te entregaré la separata. Objeto directo transitivo. Entonces la intransitiva es la C. En esta alternativa, el enunciado ellos han de viajar a Cajamarca constituye oración intransitiva.
porque incluye verbo intransitivo y no recibe efecto directo. 6. Las oraciones impersonales son aquellas que presentan verbo impersonal en tercera persona del singular. Puede ser propias o efectivas de sujeto. Marque la alternativa en la que la oración es impersonal. Acá estamos en el número 6. La que dice, Elsa se colocó una vincha. Esa es reflexiva. En la B, he enviado la encomienda. Esa es transitiva. Había muchas golosinas. Esa es la oración impersonal. Por el verbo haber. La D, se vendó las manos, se vendó la mano derecha, reflexiva. La E, José, te peinaron muy bien. Te peinaron muy bien. Transitiva. Tenemos entonces la respuesta está en la C. En esta oración el verbo haber es considerado impersonal, pues no admite la presencia del sujeto. La 7 ya está desarrollada. Pasamos a la 8. Las oraciones interrogativas de la lengua española son clasificadas como directas e indirectas, y ambas a su vez como parciales y totales. Según ello, marque la opción en la que la oración es interrogativa indirecta total. ¿Por qué no estuviste en la ceremonia? ¿Por qué no estuviste en la ceremonia? Esa es interrogativa directa parcial por el pronombre. B. Dime qué comprarás en la feria dominical. Es interrogativa indirecta parcial. C. ¿Cuándo estará Mario en Buenos Aires? Esa es interrogativa directa parcial. En la D, dime si ya conseguiste las herramientas. Dime sí, ese sí. La respuesta está en la D. D. La E, ¿sabes dónde venden envases de vidrio? Esa es interrogativa directa parcial. La respuesta está en la D. ¿Qué dice la respuesta? En esta alternativa se presenta una oración interrogativa indirecta total, pues no aparece el signo de interrogación. Presenta la confusión sí y da lugar a una respuesta afirmativa o negativa. La 9. La oración compuesta está conformada por dos o más proposiciones. Puede ser formada por coordinación y por subordinación. De acuerdo con esta afirmación, seleccione la alternativa donde se presenta una oración compuesta por coordinación. Te sugiero que compres una crema facial. Te sugiero que ahí en esta oración 9, la pregunta 9, te sugiero que compres una crema facial. Se está pidiendo oración compuesta por coordinación. Esta es oración compuesta. Te sugiero que compres una crema facial. Esta es subordinada. Pues la conjunción completiva. Nicanor desea viajar a Ítaca con su padre. Nicanor desea viajar a Ítaca con su padre.
también, desea viajar. Acá también tenemos el verbo infinitivo, viajar, como nexo. Es oración subordinada. El niño pintará las figuras que recibieron. El niño pintará las figuras que recibieron. Acá, ¿qué recibieron? Esa es oración subordinada. Subordinada. La D, realizó la fiesta como lo había previsto. Realizó la fiesta como lo había previsto. Es la oración compuesta, el texto como. Julia lava las camisas, Iris los pantalones. Acá tenemos acá, Julia lava las camisas, Iris como política o pantalones. La respuesta está en la E. En esta alternativa se observan dos proposiciones coordinadas o de nivel sintáctico equivalente. Tenemos ahora la 10. Las oraciones compuestas por coordinación se caracterizan por estar conformadas por dos o más proposiciones con el mismo nivel sintáctico, es decir, no existe dependencia entre ellas. Son de dos clases, conjuntivas y justapuestas. Según esta información, marque la opción en la que hay oración compuesta por coordinación conjuntiva adversativa. Ya entona una canción, ya toca el piano así distributiva, ya. Caminé demasiado, como que descansaré. Ahí es ilativa. C. Fui a la biblioteca, mas no había atención. Fui a la biblioteca, pero no había. Esa es la respuesta a la C. La D. El jardinero poda que poda los árboles. Es copulativa. Es conjuntiva copulativa. La E. Rubén es novato. Esto es principiante, explicativa. La respuesta está en la C, que dice: esta oración se clasifica como compuesta coordinada conjuntiva adversativa porque presenta dos proposiciones enlazadas mediante el mismo adversativo más. 11. La última de los 12 lo analizamos. La oración compuesta por coordinación conjuntiva es clasificada según el tipo de conjunción que presenta. Esto es, puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, ilativa, distributiva y explicativa. Según esta aseveración, el enunciado: Sara, hace mucho frío, aunque debo usar una chompa y una casaca, constituye una oración compuesta por coordinación conjuntiva. Acá veamos la respuesta por esto de la 11. La respuesta es ilativa. El enunciado: Sara, hace mucho frío, con que debo usar una chompa y una casaca, constituye oración compuesta por coordinación conjuntiva ilativa, porque presenta proposiciones enlazadas mediante el nexo con que. La respuesta entonces de la 11 es la de ilativa. La 12 está respondida.
Vamos a ver ahora los cuadros que tienen para que se den cuenta. Ahí está toda la descripción de la clase. Clasificación de relación según la naturaleza final del predicado. Tenemos el predicado nominal. La exposición del tema ha sido excelente. El verbo cooperativo. Predicado verbal. Puede ser activa, pasiva, transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, impersonal, pasiva, refleja. Tenemos ahí activa, ya sabemos que realiza la acción, el sujeto realiza la acción, el campesino cultiva la tierra. Pasiva, la oración pasiva, las camisas fueron planchadas, tiene tarifa verbal, es pasiva. El sujeto recibe la acción. Transitiva. Leonardo pintó las paredes de la sala. ¿Pintó qué? Las paredes de la sala, objeto directo, es transitiva. Intransitiva. El próximo sábado iré al cine. El próximo sábado iré a dónde? Al cine. Lugar. Transitiva. Intransitiva. La reflexiva. Mi padre se afeitó la barba ayer. El mismo se afeita. Recíproca. Los novios se abrazaron. Pronombre serio, natural. Impersonal. Defectiva de sujeto. Granizó demasiado. Granizar es un verbo impersonal de naturaleza los fenómenos naturales. Había muchas piedras en el camino. Luego ver, impersonal, de sujeto. La propia. Se respira aire puro en el campo. Se pronombre de verbo en singular. Tercera persona. Pasiva refleja. Se rompieron los vasos. El pronombre se es el verbo plural. Y la frase nominal también plural. Clasificación de la oración según la actitud del hablante. Enunciativa, designativa, invitativa, imperativa, interrogativa, interrogativa. En la iniciativa, el miércoles viajaré a Chosica, esa afirmativa. Designativa, ojalá llegue a tiempo a la reunión, deseo. Dubitativa, posiblemente vaya a la ceremonia. Imperativa, lea este aviso periodístico. Exclamativa, ¿cómo bailaba Jaime? Interrogativa, directa total. ¿Irás al teatro? ¿Sí o no? Parcial, ¿dónde naciste? Que es indirecta total. Ahora tenemos la indirecta total. Dime si ya llegaste puntualmente. Si llegaste puntualmente. Parcial, dime cuándo estuviste en ICA. Oración compuesta por nada. No existe relación de dependencia sintáctica entre sus conversaciones, es decir, no entiende relación de equivalencia sintáctica. Yuxtapuesta, no usa mixtos gramaticales. Por ejemplo, con coma. Luis actúa, canta, baila. Con coma. Ella habla quechua, él aymara. 2 puntos. Fui en taxi en la tarde. Ahora, la conjuntiva presenta conjunciones coordinantes. ¿Cuáles son las conjuntivas? La I, E, y que. Grupo, Romeo, baila y canta muy bien. La disyuntiva de la O y la U. Lee este libro o ves una película. La receptiva, pero más sin embargo. Llamé por teléfono a Mario, pero no me contestó. La explicativa, decir esto es, o sea, ese hombre es mezquino, es decir, tacaño. Distributiva, ya escribo poemas, ya veo programas televisivos. Relativa, con que, entonces, luego, así que, por ello, por ende. La perseverancia es importante, la vida por ello
Tenemos que tener en cuenta.